empezamos con las máquinas de absorción. Se oye, tendríamos aquí la parte de los paneles. Recordad, este es el depósito grande. La máquina de absorción, que ya habéis visto el tamaño, que era más o menos como de altura de una persona. Se necesitan estos depósitos para darle estabilidad de funcionamiento a estas máquinas, porque tienen transiciones de arranque largos. Entonces, en este caso, en este esquema hidráulico, aquí estaría la caldera que daría soporte si no hubiese irradiación a la máquina de absorción, pero claro, esto políticamente a mí me parece incorrecto, porque calentar agua para utilizarlo como refrigeración, para enfriar, ostras, es como matar moscas a cañonazos, porque daros cuenta, si tenemos una caldera que consume un combustible, su rendimiento, pongamos que sea del 80%, este calor lo metemos en una máquina de absorción con su COP de 0,7 y luego producimos frío más las pérdidas que pueda haber, o sea, por cada uno que metamos aquí necesitaremos 14 y entre 0,8 pues no sé cuánto da, pero pongamos 14 entre 0,8 18. Al final, de cada 18 de combustible que meto aquí, o sea, esto es 1,4, 1,8. No es una relación 2:1, pero casi. Imaginad lo malo de esto. Comparado con una bomba de calor que tiene una aerotermia que tiene un COP de 3, por ejemplo, por cada 1 de electricidad que meto aquí, hago 3 de frío. También os recomiendo hacer este tipo de esquemitas para intentar entender de qué estamos hablando en términos de potencia. Luego ya hablaremos de energía, ¿vale? Pero de momento en términos de potencia, por cada kilovatio aquí necesito 1,4 aquí, 1,4 aquí, pues 1,8 aquí, 2:1. Sin embargo aquí, 1 eléctrico son 3 de frío. Otra cosa, como os decía el otro día, 1 kilovatio hora de gas son más o menos 0,2 kilogramos de CO2. Ese mismo kilovatio, pero de electricidad, son 0,038 kilogramos de CO2. Es decir, que aunque esto consuma el doble, emite la mitad. Entonces, que cuando analicemos una vivienda, por ejemplo, imaginad esta vivienda, diríais, bueno, después de la instalación que a ti te apetezca poner, que cubre mi demanda, ¿cuánto combustible consumo? Pero también, ¿cuánto CO2 estoy emitiendo? Entonces, hay que verlo desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de emisiones. Toda esta conversión es muy importante, porque si no, puede llegar al absurdo de que estemos consumiendo poco combustible, pero que emita mucho. O decir, bueno, pues igual este uno que me sale perjudicado porque tengo más kilogramos de CO2, pues igual le puedo poner parte de fotovoltaica y entonces, ojo, ya estamos haciendo cosas interesantes. Porque cada uno que meta aquí de fotovoltaica consume 3 de frío. No, pues ya no es una tontería. Pero lo que os planteo es que os analicéis todas las instalaciones como con estos esquemitas, que así es muy fácil ver si estamos haciendo bien o vamos bien en un sentido o no. Vale. Entonces, aquí en este esquema veis estos dos conductos van a la torre. Las torres de refrigeración pueden ser torres húmedas o secas. Las húmedas como que ocupan menos y no consumen tanto en ventilación, pero tienen el problema de la legionela. Y las torres secas son las que, bueno, seguro no vais a tener legionela, pero consumen más electricidad. Lo interesante de las máquinas de absorción... Discúlpame, la legionela haría que que le tengas que agregar algún tipo de antibiótico, digamos, por decirlo así, para matar la bacteria. El problema, hay como
en las instalaciones principalmente hay dos tipologías de problemáticas en Legionela. O sea, la Legionela te puede pasar en dos sitios. Aquí, simplemente en la torre de refrigeración, esa Legionela está en contacto con el ambiente. Entonces, imagínate que aquí al lado tienes la admisión de la climatización, estás metiendo toda la Legionela al interior del edificio. Es decir, este es un problema de Legionela en climatización, o en el ambiente alrededor de esta torre de refrigeración. El otro problema de Legionela, os hago un esquema rapidito. Aquí tenéis un depósito, luego iba a otro depósito, aquí aportaba calor a la caldera y aquí tenéis consumo de agua caliente sanitaria. Este es, digamos, esquema conceptual, ¿no? Aquí está la red. La Legionela, tú todas las mañanas o todas las noches cuando te duchas, en el agua de la ducha hay Legionela. Sí, ya hay, lo que pasa son concentraciones pequeñas. La Legionela se reproduce muy fácil entre 25 y 45 grados. Entonces, cualquier agua que esté entre 25 y 45 grados, recordad las temperaturas que decíamos aquí, 26-32, caldo de cultivo para la Legionela. Pensar en las temperaturas que va a haber en estos depósitos de solar. 25-45 es lo que estamos dimensionando casi, estamos hablando de esas temperaturas. Entonces, perfecto para que haya Legionela. La Legionela se reproduce muy rápidamente, entonces, aunque en el agua haya Legionela en pequeñas concentraciones, no pasa nada. Si hay mucha, entonces tenemos un problema. ¿Qué se hace? Tú dimensionas este volumen, aunque hablemos de dimensionamiento, no pasa nada, ya integraremos todo el dimensionamiento, porque os iré contando números, pero ya integraremos todo el mundo. Este volumen lo dimensionas para el consumo de un día, es decir, si en el agua caliente sanitaria se consumían 4.000 litros, este depósito de 4.000 litros. Quedaros con esa regla de 3 que es buena. ¿Por qué? Porque yo durante un día voy a calentar esto, me da igual que aquí se empiece a generar Legionela, porque al día siguiente lo voy a tener en este otro depósito. Y en este otro depósito le voy a hacer el tratamiento. Lo que voy a hacer para tratarlo es, la Legionela en cuanto supera 60 grados empieza a hervir. Y si lo llevas, no sé si son 5 o 10 minutos, a 70 grados, la matas. Entonces, simplemente es una bomba de recirculación aquí, durante una hora al día, en las horas centrales del día, este depósito lo llevas a 70 grados durante una hora. Aquí, por supuesto, una válvula de 3 vías para que no se queme nadie, una termostática, y ya tienes protegida la instalación anti-Legionela. ¿Vale? Entonces, patologías o problemas en Legionela hay dos: dentro del depósito y en la torre de refrigeración. Entonces, ya que venía al cuento, pues os cuento cómo se protege la Legionela. Aquí en España, a nivel estatal, la Legionela, este tratamiento anti-Legionela solo hay que hacerlo en el sector terciario, es decir, en el residencial no, y en el terciario sí. ¿Por qué? No, así como muchas cosas del código técnico he entendido el porqué, ese que se utiliza para residencial y no para terciario, al revés, no para residencial y sí para terciario, pero bueno, que sepáis que así está la normativa. ¿Sí? Vale, entonces, esto está... Bueno, lo primero vamos a ver una ficha técnica de una máquina de absorción, que es la EAW, que es esta de aquí, un COP de 0,71, la carga de refrigeración, la potencia en frío es de 15 kilovatios, por lo tanto analicemos esto, 15 kilovatios de frío, el COP es de 0,71, ¿cuánta potencia necesitaríamos de solar? Como 20. No andaba muy lejos, 21.1 kilovatios, ¿no? Recordad la fórmula que siempre utilizo, rendimiento por el área por la radiación. Como sabemos que una máquina de absorción, esta nos pide entrada de agua a 90 grados y salida a 80, vamos a tener estos paneles trabajando entre 80 y 90, temperatura media 85, vamos a la curva de característica de estos paneles, vamos a temperatura media de 85, suponemos temperatura ambiente
de 30 grados, que es cuando necesitas frío, y una irradiación de 1000 vatios metro cuadrado, ¿veis? Aquí 85, aquí 30 o 35 grados y aquí 1000 vatios metro cuadrado. En ese punto calculamos el rendimiento y pensad que nos dé 0,3. Este es un panel plano. Imaginad que un tubo de vacío me haga así. Pues entonces igual me interesa un tubo de vacío que me dé 0,4 de rendimiento. Aquí hay que pensar. Entonces yo diría, vale, cogemos planos, 0,3 de 2 metros cuadrados y radiación 1 kilovatio. Vamos a ser coherentes. Entonces me daría 0,6 kilovatios por cada panel. Entonces, la potencia solar es la potencia de un panel, 0,6 kilovatios, por el número de paneles. ¿Cuántos necesitaría? 21 entre 0,6. 35 paneles. 35 paneles para producir 15 kilovatios de frío. Bueno, que sepáis más o menos cómo se dimensionaría rápido en función de esta ficha técnica. ¿De cuánto tendría que dimensionar la torre? ¿La potencia de la torre cuánto sería? Sencillo. Entonces, yo lo que os planteo es que a la hora, antes decía, oh, es que parece interesante el tema de la absorción. Yo os digo, inicialmente pensemos que las máquinas de absorción se utilizan para frío. Entonces, para hacer frío. Para que salgan los números, igual que en la cogeneración sabéis que son los motores normalmente diésel que producen calor, producen electricidad a partir de un combustible, ¿no? Sería como el motor de un coche y aprovechar las dos cosas. Hay unas curvas que se llaman curva de frecuencia acumulada. ¿Qué significa esto? Imaginaos que esto es un año, esto es invierno, esto es verano y esto es invierno, en un edificio. Y yo calculo la demanda de ese edificio. Me va a salir una cosa así. ¿Vale? Demanda de calefacción, demanda de frío y demanda de calefacción, ¿no? Y luego también el agua caliente sanitaria. Yo miro cuántas horas estoy trabajando al 100% de la demanda, al 100% de la potencia, y me salen pocas horas. Si al 90%, pues ya hay más horas, ¿no? Al 70%, pues ya hay más horas. Entonces, si esto lo traduzco, en otra gráfica que se ve mucho mejor, se llama, esto es la potencia, esto es las horas de trabajo y son las curvas de frecuencia acumulada, que es más o menos así. Esto nos quiere decir que a máxima potencia trabaja pocas horas, a más potencia algo más, a más potencia algo más, y a muy poca potencia pues trabaja un montón de horas. Esto es lo mismo que las renovables. Para que salgan los números tiene que ser rentable. Es decir, tenemos que ir a mucho número de horas para que si le hacemos trabajar mucho número de horas consigamos que esto se amortice. Por lo tanto, hay que dimensionar a partir de un nivel que cumpla un mínimo de horas. Menos horas no me salen las cuentas, más horas me salen las cuentas. ¿Ves? Entonces, la clave es qué número de horas tengo que hacer funcionar. Por ejemplo, en cogeneración, si dimensionáis, si una vivienda tiene 100 kilovatios de demanda, si dimensionáis al 20%, 20 kilovatios, pues no está muy lejos. Entre 10 y 20 kilovatios ahí va a estar el motor de cogeneración que vais a utilizar. Y eso significará que tendrá más de 3.500, 4.000 horas al año de funcionamiento. Es decir, un año tiene 8.760 horas. Si estoy más de la mitad de esas horas, ya me va a empezar a trabajar muchas horas y me van a salir los números. Si no, no. Entonces, en las máquinas de absorción pasa lo mismo. Si yo lo utilizo en solar, lo voy a utilizar 3, 4 meses al año máximo. No es mucho.
Entonces, la siguiente pregunta es, ¿podríamos hacerlo utilizar durante más horas? ¿Se ocurre algo? Esta gráfica normalmente no se suele ver rápido, pero yo creo que así lo habéis visto fácil, ¿no? Esta conversión. Este es el método, o sea, una gráfica muy fácil para entender que hay que partir de un número mínimo de horas. Yo si dijese, esto viene, todo esto lo estoy contando para deciros dónde tiene sentido utilizar máquinas de absorción o no. Entonces, recordad que la máquina de absorción, yo le metía un calor, ojalá sea residual para que esto me cueste 0 euros. Voy a hacer frío, esto sí que lo valorizo en euros porque me lo estoy ahorrando de otro sistema, si consigo esto. Y después tengo un calor residual que normalmente tiro por la torre de refrigeración o lo puedo aprovechar. Imaginaros una industria conservera, es decir, una industria que, por un lado, necesita unos depósitos calientes a 50 grados, imaginaos, y unas cámaras para los jamones o los botes o lo que sea, refrigerarlos y mantenerlos fríos. Yo tengo una demanda de frío, yo tengo una demanda de calor, e incluso me puede interesar este calor para o para bien calentar esto sería una temperatura alta, pero imaginad que quisiésemos temperar de alguna forma o precalentar un sistema. Pues valorizaríamos económicamente este calor y este frío. Y como producción esta industria de frío y de calor necesita durante todo el año, le estoy haciendo trabajar muchas horas. Entonces, ¿dónde aplicaría yo máquinas de absorción o absorción? En sitios donde tuviese demanda de frío, demanda de calor a baja temperatura, y ya si tuviese un calor residual de lujo. Si no, me plantearía poner solar para ver si me compensa hacer este sistema. Si solo aprovecho el frío, no os van a salir los números. Si aprovecho las dos cosas, entonces no. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Sí o no? Pues mucha información seguida. El ejemplo, Si aprovechas el calor, es lo que aumenta el COP, no, el COP depende de las condiciones de trabajo de la máquina. Entonces, no es que vaya a aumentar el COP. Bueno, el COP entendido como lo que tú necesitas, que era el frío, entre lo que a ti te cuesta, que es el calor, en este caso solar, por ejemplo. Si tú valorizas, o sea, es que cambiaría la definición de COP, porque si tú valorizas también el calor residual, COP, porque esto también lo estás ahorrando de alguna forma. Entonces, lo que tú quieres ya son las dos fuentes de recursos, entonces, ojo que ya te empieza, ya el COP ha subido en este concepto. Pero las condiciones de trabajo de la máquina no cambiarían, digamos. ¿Se ve? Es lo... Bueno, no lo voy a contar. Luego, también tenemos máquinas de absorción. Las máquinas de absorción, a diferencia de las otras, trabajan como en dos etapas. Una etapa trabaja como evaporador, condensador, absorbedor, digamos, un pulmón. Trabaja en este sentido y el otro pulmón trabaja en este otro sentido. Entonces, lo que hace es, hasta que se satura, tú la empieza a trabajar en una forma y cuando llega a estos niveles de calor y frío, ya empieza a planteárselo al revés. Es decir, cambian estas dos válvulas y lo que antes trabajaba de una forma, ahora lo trabaja el otro y viceversa. ¿Vale? Por eso es importante en las máquinas de absorción dos depósitos también, para aguantar ese rizado, ¿no? No trabajo continuo. Este es el caso, bueno, esto es lo que ya hemos visto antes. Vale, el sistema de trigeneración solar. Antes os he explicado, os he dado a entender que hay como dos tipos de trigeneraciones. Hasta ahora lo que se entendía como trigeneración solar es
tú generas, con lo que sea, calor a alta temperatura, calor a baja temperatura y frío. O sea, y electricidad, perdón. Entonces, tienes tres focos diferentes. Otra, a partir de un combustible, por ejemplo. Entonces, tres generación porque tienes tres recursos. Yo entiendo tres generación cuando esos recursos no son a diferentes temperaturas, sino son diferentes tipos, ¿no? Para mí, lo que yo he llamado trigeneración solar es tú generas electricidad, generas calor y generas frío a partir del sol, ¿no? Entonces, tienes tres recursos diferentes a partir de la irradiación. De forma que, si tú con paneles fotovoltaicos generas electricidad, recuperas de esos paneles fotovoltaicos, generas calor, y de este calor lo utilizas con máquinas de absorción para hacer frío, pues tienes las tres cosas. Entonces, este fue una competición que fuimos en 2012 a Madrid, representando a la universidad, y era el Solar Decathlon, ¿vale? Es una competición, digamos, una competición internacional entre universidades de todo el mundo. En este caso, en 2010 hicimos la propuesta, nos seleccionaron y en 2012 había que construirlo. Entonces, una de nuestras propuestas, bueno, en esta competición se presentaron 450 universidades, se hizo poco y seleccionaron solo a 20. Entonces ya estar allí era la leche, ¿no? Entonces nosotros propusimos la trigeneración solar, como la veis aquí. Entonces, uno eran los paneles híbridos, que ya os los contaré más adelante. Estos eran los paneles híbridos que se montaron allí y esta es la máquina de absorción que se compró, el depósito caliente y el depósito de frío. Bien, este era el esquema hidráulico que se planteó en aquel momento y aquí es donde os voy a enseñar los modos de funcionamiento de una forma básica. Tengo otra presentación también que entra más en detalle, que os la adjunto para que la analicéis y demás, pero solo vamos a ver estos esquemas aquí. Vale. ¿Qué vemos en este esquema hidráulico? Tenemos los paneles, el grupo de bombeo común a todo este circuito, tenemos una válvula de 3 vías que o bien va a este intercambiador, o bien va a este intercambiador, o bien va a este intercambiador. Entonces, digamos que con este sistema lo que podemos hacer es llevar el calor a un sitio, a otro, entonces lo podemos gestionar como queramos. Bien. Por un lado tenemos el consumo de agua caliente sanitaria. Entonces, este consumo de agua caliente sanitaria está preparada en este depósito y este depósito se calienta en paralelo con una bomba de calor. El ciclo lo hace con CO2, sabéis que hay unas nuevas bombas de calor que llevan CO2 que consiguen un poco más de temperatura. Trabajaban en paralelo, ¿sí? Porque como teníamos demasiada superficie de captación, solo como si planteásemos agua caliente sanitaria, por el día, por la mañana, nada, o sea, que costaba 0, llenábamos estos, o sea, entre 50 y 100 litros, no eran más, de agua caliente sanitaria, y si necesitaba más por un pico, pues lo cargábamos con la bomba de calor, pero esta ni funcionó. Entonces ya tenemos el agua caliente sanitaria preparada. Bien, después tenemos, si esto ya lo tenemos listo, es decir, esto prioritario, cargamos el depósito de inercia de calor. Entonces, este depósito de inercia, bueno, trabaja con esta bomba para trasladar el calor de aquí a aquí, y después, pensar siempre en este circuito simplemente. Esto es, tenemos calor disponible, se activa esta bomba, esta máquina de absorción hace frío y la regulación aquí es muy sencilla. Como os decía, en este lado el circuito es, cargamos esto primero, si esto está listo cargamos esto y si esto está ya saturado, lo tiramos. Sencillo. Y este circuito solo piensa en eso. Y tiene esas tres opciones. Este circuito es automático, es decir, si aquí falta temperatura entra la bomba de calor y la descarga es automática. Este circuito de aquí se regula por la propia máquina de absorción, tiene un sensor a este depósito, otro sensor a este, y
mientras haya calor y esto todavía esté caliente, es decir, no lo hayamos enfriado, se activa la bomba y trabaja. Coge calor de aquí y lo mete aquí. Coge calor de aquí para sacarlo de aquí, mejor dicho, y tirarlo por la torre de refrigeración. ¿Entiendes? Entonces, ahora viene un poco la mano. Bueno, después, una vez que tenemos esto frío, cuando haya demanda, cuando se necesite, pues se descarga. Vale. Ese es el modo sencillo y en el momento que no hay demanda del frío, el depósito de calor ya está lleno y no hay demanda y todavía tenemos irradiación, pues entonces entra en modo disipación y entonces protege la instalación. ¿Sí? ¿Hasta aquí más o menos? ¿Entiendes el esquema? Vale, vamos a ir modo a modo. Modo verano. Diríamos, bueno, esto es lo que yo os recomiendo que os hagáis. Es decir, vosotros cuando planteéis un esquema hidráulico, yo recomiendo lo imprimís, o lo trabajéis en AutoCAD como queráis, lo imprimís y con lápiz, o sea, con rotuladores de colores, os dibujáis el por dónde iría el agua. Entonces, así es como muy claro decir, vale, esto viene aquí, consume de por aquí, esto trabaja a este depósito, carga esto, enfría esto, lo tira por ahí y conseguimos refrigerar. Sencillo. Pero ayuda a aclarar mucho y no, cuando son instalaciones más o menos complicadas, pues hay demasiadas tuberías que te puedes llegar a perder si no tienes claro los modos de refrigeración. Modo invierno. Claro, lo que no os he dicho hasta ahora es que las máquinas de absorción son reversibles. Es decir, al igual que enfrían, pueden calentar. Y entonces se llaman transformadores de calor. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona eso? Creo que se me ha dado cuenta. Calentáis el agua caliente sanitaria, esto es lo de siempre. Entonces, nosotros, en el momento que hemos calentado el agua, seguimos calentando este depósito. Nos sirve el mismo. Entonces, lo que podemos hacer es, metemos el calor por aquí, es decir, esto es ahora la torre de refrigeración, le mete calor, aunque esté dibujado, igual aquí un poco para el concepto en el dibujo, tú metes calor a media temperatura, refrigeras y entonces sales calor a alta temperatura. Es decir, para eso el libro que os decía, a ver si me acuerdo del nombre, porque yo no sé qué he hecho con él, porque yo creo que lo he perdido, lo he dejado y no me lo atributo. Una máquina de absorción, tú le metes calor solar a 80 grados, por ejemplo, y enfrías a 10 grados, y tiras calor por la torre a 35 grados, por ejemplo. También, pues, esto es como máquina de absorción o como máquina de refrigeración. A estas se les llaman máquinas tritérmicas, porque tienen tres fuentes de calor. Lo que se puede hacer es el calor solar meterlo por la torre de refrigeración a una temperatura media de 35 grados para, bueno, refrigeras algo, esto es lo que hay que pensar, y cedes calor a alta temperatura. De calefacción, por ejemplo. Y esto también va a 80 grados, por la reacción que hay dentro. Entonces, está el modo heating y el modo cooling. Este es el modo heating. Entonces, puedes hacer trabajar los paneles a baja temperatura, en la absorción también se puede. Sacas el calor de algún sitio, puede ser del ambiente, puede ser del agua, puede ser de donde sea, y metes calor, por ejemplo, para radiadores, porque daros cuenta que esta temperatura ya es alta, puedes conseguir alta temperatura. Entonces, así es como está planteado este modelo, y así se hizo funcionar en Madrid, porque tuvimos la mala suerte que la competición era en septiembre hubo días de mucho calor y hubo días de chaqueta o de frío, entonces había que aportar calor. Entonces, esto consiguió que con el mismo sistema de ventilación tuviésemos el modo frío que había antes y el modo calor que hay ahora. Entonces metimos calor dentro de la vivienda. ¿Sí? Es como la segunda derivada y es una forma indirectamente de sacarle más horas de funcionamiento a la bomba de calor, o sea, a la máquina de absorción. ¿Sí? O
Si tú, date cuenta que sigue siendo la suma. Si tú le metes aquí 14 y refrigeras de aquí 7, tienes 21. Joder. Eso es interesante. Entonces, la pregunta importante es: ¿de dónde refrigeramos este depósito? Sí, así, pero en el momento que has enfriado este depósito tienes que seguir consumiendo agua. Entonces, teníamos unas piscinas fuera que era para fitodepuración. Entonces, ahí lo que hicimos es esas piscinas, pues se nos murieron las bacterias, entonces las aprovechamos para sacarle el calor a esa piscina, más la de los paneles, pues lo metíamos en climatización. Se puede coger simplemente con subirse un aerotermo sería suficiente. O sea, podríamos haber conectado esto aquí de alguna forma. Entonces, que es bastante factible este modo de funcionamiento y le das más horas de vida. Bien. Vale, este es el modo invierno, pero el modo invierno en el que no tenemos suficiente radiación para cubrir todo esto. Entonces, con la solar sí que casi siempre vamos a intentar calentar el agua caliente sanitaria, pero es posible que le alcancemos temperatura. Entonces, el sistema auxiliar aporta. Daros cuenta que va a aportar muy pocos días, porque con tanta superficie de captación vas a conseguir algo. En cualquier caso, como se producía electricidad, esta bomba de calor consumía de la electricidad. Y después, como no tenemos temperatura suficiente, lo que pasaba es que esta bomba de calor da calor a la máquina de absorción. Entonces, con esto se consigue absorber calor de este circuito, impulsar con este y expulsar a la vivienda con el factor. ¿Sabes? No tenías agua caliente sanitaria en ese caso, no llegaba. Sí, o sea, llegaba, pero había que darle con la bomba de calor. Con la bomba de calor había que... Con la bomba de calor, esa bomba de calor la movés con electricidad. Con la electricidad de los paneles. Y si faltaban los paneles era de la red, pero en ese caso no faltó. Entonces, es un esquema complejo, sí, pero esto era una competición. Entonces, digamos, es el Fórmula 1, pues que tú pruebas, haces cacharros y luego sacas conclusiones aquí de lo que más interesa y de lo que no. Vale. Más instalaciones. Bueno, os he puesto este dibujo porque es uno de los fabricantes en Reino Unido que hacen paneles híbridos con bomba de calor. Y de cara a los paneles solares térmicos también es muy interesante con bomba de calor. Y lo vais a ver muy sencillo. Es decir, cambiamos ya de máquinas de absorción y ahora nos vamos a bombas de calor. Como os dije ayer, la bomba de calor es un equipo que tú le metes electricidad y saca calor de un sitio y lo mete a otro. Entonces, aquí, digamos, refrigeras y aquí calientas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros ponemos unos paneles térmicos aquí, de forma que aumentamos la temperatura del foco frío y calentamos el foco caliente? Más o menos una bomba de calor tiene un COP de 3. Quedaros con eso, cada uno de electricidad produce 3. Si aumentamos este salto térmico, si normalmente está a 10 y lo pasamos a 20, el COP pasa de 3 a 6. Es decir, los paneles térmicos pueden calentar esto para conseguir calor a 60 grados, por ejemplo. Entonces, daros cuenta de lo que estamos consiguiendo con esta instalación. Estamos consiguiendo que el panel, su curva de rendimiento, en vez de estar en la de 60 grados para conseguir esta demanda de agua caliente sanitaria, esté trabajando entre 10 y 20 grados, a 15. El rendimiento obviamente es mucho mayor. ¿Se entiende esto? Entonces, claro, esta combinación es como perfecta, porque si normalmente un panel térmico te estará produciendo 1200 kilovatios por año, con este sistema está en 1800. No es ninguna tontería. Está produciendo más y encima te está dando servicio a la temperatura que tú quieres. Claro, la pregunta
pregunta es de dónde viene esta electricidad. Pero bueno, como ahora por cada 6 que metemos aquí, 1 me consume de electricidad, oye, pues la cosa está muy bien. ¿Se entiende esto? Duro. Y en cuanto a eficiencias y huella de carbono, eso cómo estaría mucho más eficiente que... Claro, que una caldera. Claro, porque en una caldera, por cada 6 que tú metes aquí, comparemos esto con la caldera, con los metes focos que uno. os he dicho. Por cada 6 que tú metes aquí, tú necesitarás, imagínate, 7 por el rendimiento. Claro. Entonces, 7 por 0,2, pues daría 0,2 kilogramos de CO2 por cada kilovatio hora, pues necesitaría 1,4, ¿no? O sea, emitiría 1,4 kilogramos de CO2. Sin embargo, aquí, para cumplir estos mismos 6, en vez de 7 consume 1. 1 por 0,3, que es lo que hablábamos antes, pues estamos en 0,3 kilogramos de CO2. Hemos reducido bastante los kilogramos de CO2. Ahora vendría la parte económica. Alguien diría, vale, ¿en cuánto me cuestan estos 7 de gas a 0,06? ¿Cuánto me cuesta este 1 de electricidad? 0,15, por ejemplo. Bueno, pues esto te costaría 0,15 y 0,06 por 0,0, o sea, por 7 sería 0,42. O sea, que económicamente también te compensa. 3 veces más barato. Si consigues esto. Pero ¿a qué te refieres tú lo de aumentar la temperatura del frío y la del calor? Vale. Borro esto. Me voy a borrar esto. Recordad, ayer os decía eso, la bomba de calor se caracteriza porque tiene un COP, ¿no? Y el COP es lo que yo quiero, que es el calor, entre lo que me cuesta la electricidad, en este caso. Yo quiero el calor ahora para el agua caliente sanitaria, el ACS. Y lo saco de un foco, o sea, de un... Por ejemplo, esto puede ser el ambiente. Y para eso utilizo electricidad, ¿no? Entonces, esto funciona por el ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot al final lo que dice, mira, tengo un foco frío y tengo un foco caliente, que es este de aquí. Este foco caliente puede ser el ambiente de tu casa o puede ser un depósito de agua caliente que tú lo quieras calentar, ¿no? Puede ser todo. Y esto puede ser el ambiente, es decir, el aire, puede ser una geotermia, porque lo meto dentro de la tierra, o puede ser pues, una hidrotermia o acuatermia si lo que hago es sacar el calor del agua y meterlo en el ambiente. Entonces, por ejemplo, en el ambiente, pensamos en invierno, esto está a 0 grados. Esto sería aerotermia, ¿no? La geotermia sería haber metido todo este foco dentro de la Tierra y dentro de la Tierra más o menos en invierno estará a 10 grados. Y luego la hidrotermia está también a la misma temperatura más o menos que la geotermia, pero en la Tierra no se mueve, es decir, si yo le robo calor se enfría, o sea que poco a poco esto iría bajando. Sin embargo, la hidrotermia, el freático se mueve. Entonces, el agua se va reemplazando. Entonces, esta temperatura es más constante. ¿Eso qué significa? Que cuanto más alto tenga la temperatura, menos trabajo me va a costar enviar calor de un sitio a otro. No es lo mismo estar a 0 grados y levantarlo a 50 que estar a 20 grados y levantarlo a 50. El trabajo es mucho menor. Como el trabajo es menor, claro, si yo quiero meter 10, por ejemplo, y me cuesta 5, el COP es de 2. Pero si me cuesta 2, el COP es de 5. ¿Y cuándo me cuesta 2? ¿Cuándo me cuesta menos? Cuando más temperatura tengo aquí. Entonces, claro, si yo caliento esto de alguna forma, por ejemplo con los paneles, tengo más temperatura aquí, por lo tanto tengo más COP y por lo tanto me cuesta menos energía calentar esto. Entonces, en solar térmica, yo os planteo este esquema, que es un panel solar térmico que calienta un depósito, una bomba de calor, otro depósito, de aquí robamos calor y lo metemos aquí. Y la electricidad pues viene de la red o de unos fotovoltaicos, por ejemplo. Entonces,
una instalación como muy optimizada. Eso sí, está muy optimizada para sitios donde se consuma mucho agua caliente sanitaria durante mucho tiempo. Por ejemplo, un hotel o un hospital. Tiene todo el sentido. Y donde tenés poca superficie para poner placas, por ejemplo. No, aunque tengas mucha superficie. La historia es, esta instalación, ¿con qué la podríamos comparar? Con otro captador, con una bomba, con su depósito y ya tienes el consumo de agua caliente sanitaria. Sí. Esto tiene, económicamente, a lo largo del tiempo, tiene una inversión, que sea la que sea, y luego tiene un ahorro, será este. Esta otra instalación, esta sería la instalación A, y esta es la instalación B. La instalación B tiene un coste obviamente mayor, pero claro, tiene mayor producción, por lo tanto tiene mayor ahorro. Entonces, la pregunta es si esto es así o esto es así. Y cuando llega un tiempo determinado, o sea, ¿a partir de qué momento compensa esta sobreinversión? Si ahorra antes el periodo de amortización es anterior, aunque sea menos, la amortización sea más larga, habrá un punto donde se cruce. Si eso está dentro de la vida útil de la instalación, te merece la pena. Pero si consigues electricidad, si a la venta no vamos, o sea, ya es rentable. Esa es la pregunta, claro. Es que se me ocurre que tendría que ser si vos necesitas calentar un determinado volumen de agua digamos, con el sistema de abajo, con bomba de calor, vas a necesitar menos calor generado por las placas, por los... No, o sea, el calor que digamos que este calor lo haces a menos temperatura, por lo tanto tienes más energía generada. Claro. Entonces, va a depender mucho del dimensionamiento de esto, porque si tú tienes aquí mucha descarga de calor, porque tienes mucha demanda, necesitarías más paneles. Claro. Hay que dimensionarlo más. Entonces, hay que medirlo ya en detalle. Claro, si por ejemplo de repente te cambiasen los precios de la electricidad y te sube un 50% la electricidad, no, espero que no siempre, pero hay veces que pasa, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta pendiente se vuelve más clara, porque tiene más coste, menos ahorro. Pero aún así eres menos sensible que si esto fuese una aerotermia. Si esto lo comparamos ahora con una aerotermia, aquí tienes el ambiente, o sea, robamos calor del ambiente, esta electricidad por cada 6 aquí, esto consumía 1, aquí por cada 6, esto consume 2 de electricidad. Pues claro, aquí lo que estamos haciendo es ahorrar en electricidad por recursos. O sea, esos son los números que hay que hacer en cada caso. Y seguramente en un sitio con mucha irradiación y mucha demanda, es decir, la economía es para una instalación grande, esto es lo mismo seguridad. Esta instalación, en la segunda visita que hagamos más adelante, la veremos. Esta la estamos construyendo. Vale. Bien, después de la bomba de calor, bueno, lo tenemos también en esta presentación, los termodinámicos que os contaba ayer, con más de detalle. Luego tenemos los sistemas de concentración, ya os expliqué el tema de la concentración. Importante, bueno, este es un desarrollo especial que lo hizo Absolicon, unos suecos, en los cuales se llama cogeneración de concentración porque en el foco, en vez de ser un cilindro, es una fotovoltaica en las dos caras y luego dos tubos donde circula agua. Entonces la fotovoltaica se refrigera. Esta tecnología de fotovoltaica puede ser de concentración, o sea, multicapa, por lo tanto puede tener más rendimiento eléctrico. Y si veis, este detalle es este de aquí. Aquí tenéis donde se pondría la fotovoltaica, aquí donde circularía el agua, y otro gemelo, pero no, otro simétrica, haría el triángulo que es este de aquí. Entonces, este es, antes de desarrollar los paneles que tenemos nosotros, planteé este sistema.
y al final, por cuestiones prácticas, acabamos haciendo nosotros. Pero esto también es un diseño que a mí me motiva bastante. Yo creo que se le puede dar una vuelta de tuerca, pero... Y ahí lo dejo. Aquí son instalaciones reales que tiene esta gente. Esta yo creo que es una que hay en Asturias. Y esta... Pero... Bueno, son casos, aquí tenéis fichas técnicas y yo no he vuelto a ver, no he entrado a la web hace mucho, pero creo que no están vendiendo mucho aquí. En Estados Unidos hay una empresa muy parecida que la compró una empresa, Ecosolar, era la empresa que le compró Fersolar, creo, algo así, pero es un desarrollo que está en auge. Luego tenéis otro sistema, este me lo encontré, de hecho, aquí en Zaragoza, me pareció bastante curioso. Esto es, imaginar, este tipo de concentración, es concentración por Fresnel, es decir, tiene aquí la lente Fresnel, concentra, y aquí está la célula. Cada uno de esos es un cuadradito de estos, y cada módulo de estos es uno de estos que veis aquí. La curiosidad de todo esto es que todo esto, que parece más o menos grande, ¿no?, flota en el agua. Un paso más allá, ¿no? Y se supone que al estar al lado del agua y refrigeración evaporativa, pues el ambiente está a una temperatura más baja y por lo tanto produce más. Al final, el hecho de que sea de concentración sí que aumenta, por el hecho de que estás enfocando el sol, aumenta la cantidad de radiación disponible y por lo tanto puede ser una solución. No se llegó a hacer, este es prototipo. Bien, luego este es otro de esos seguidores solares que desarrollamos. Este es uno de los diseños iniciales. Esto yo lo pongo como tecnología solar porque, ostras, esto es un diseño que, tal y como lo veis, no era viable, a dos ejes no era, bueno, esto igualmente eran tres ejes, daros cuenta, que era azimutal, este tenía un seguimiento también cenital, y después tenía el propio enfoque de los paneles, o sea, un seguimiento también cenital sobre este eje, para concentrar, ¿no? Claro, el hecho de hacerlo con dos ejes encarecía, si lo hubiésemos hecho con un eje, salían muy bien las cuentas, y el foco que había dentro, en vez de ser un aceite, se planteaba que fuese aire, ¿vale? Porque esto estaba dedicado para hacer un secadero de alfalfa. Aquí sabéis que en Aragón se exporta muchísima alfalfa, entonces es un mercado que ha crecido muchísimo y esto lo hicimos como en 2008 o así. La curiosidad, ayer estaba en uno de estos debates así más o menos majos y se hablaba de cómo iba a afectar el nuevo presidente de Estados Unidos a la política energética. Sabéis que está en contra totalmente de las renovables y yo les he contado una historia que vi hace mucho tiempo a un hombre que nos enseñó tecnologías de concentración y nos venía a decir que hace tiempo en Estados Unidos, en los años 70 y algo, se apostó por la solar. Entonces se hicieron muchos desarrollos y el siguiente presidente de Estados Unidos estaba totalmente en contra de la solar, entonces, digamos, paró todas las inversiones y muchas de las cosas se quedaron todavía en los almacenes antes de llegar a instalación. Entonces, un andaluz fue para Estados Unidos, vio aquello que estaban que no tenía, o sea, estaba ahí muerto de asco y dijo, me lo llevo para España. Y así se creó la plataforma solar de Almería. ¿Sonará? Entonces, a partir de eso, la paradoja de todo esto es que todos los cilindros parabólicos que se hacen a día de hoy, entre este punto y este punto, la superficie de apertura son 5,77 metros. Porque esa distancia es aquella que se encontró en Estados Unidos en aquella época. O sea, con esto os quiero decir varias cosas, que las nuevas tendencias en Estados Unidos pueden acabar con la parte, con la inercia que había ahora en Estados Unidos para hablar. Esto también va en contra de, joder, si Tesla está apostando tan fuerte, sean capaces de polémica. Y lo segundo es que
de todas las instalaciones que están haciendo, que son de 50 megavatios, todas las que se han hecho en España, en Estados Unidos, en Australia, son todas de 50, son copy-paste. Y un fallo en una válvula en la primera se ha repercutido en todas. O sea que, para que veáis lo que nos gusta fusilar a los ingenieros. Entonces, yo esto lo sé porque cuando estábamos desarrollando esto fuimos a hacer ese curso y tal, nos contaban todas estas particularidades. Y en este caso intentamos, bueno, de momento solo fue un prototipo, un cilindro parabólico de aire. ¿Cuál era el problema del cilindro parabólico de aire? Yo esto lo tuve que simular, esta era la sección y este era el foco. El problema que teníamos es que, claro, el aire tiene menor capacidad de robar calor. Por lo tanto, tenemos un problema a la hora de, en el momento que metemos aire por este conducto, nos va a costar más robar calor, y para hacerlo más turbulento y que se remueva más a lo largo de todo el cilindro, este cilindro tenía 21 metros de largo. O sea, yo le daba a simular el viernes y el lunes igual tenía suerte y ya tenía los datos. O sea, era un modelo bastante grande. Lo que estaba diseñando, porque claro, como el aire roba menos calor que el aceite o el agua, le tenía que diseñar aletas. Entonces tenía más superficie de intercambio. Pero claro, si hacía muchas aletas, esto se me convertía en laminar. Y yo quería que fuese turbulento. Entonces, como cada ciertos puntos necesitaba un sistema de apoyo, en esos sistemas de apoyo yo le podía meter una pieza que favoreciese la turbulencia. El problema de esto era, imaginaos que a vosotros os toca esto, ¿de qué altura ponemos las láminas? O sea, las aletas. Claro, ahora optimizar esto son simulaciones y simulaciones y simulaciones. Entonces, claro, cuando o sea, todo esto eran 21 metros, pues estos eran 2 y pico, ¿vale? En sección, y veis cómo se iba calentando hasta que llegaba a una temperatura grande. Cuando salía este calor, se metía en la admisión de la caldera antes del quemador que tienen los heladeros de alfalfa, y con eso se ahorraba. Para que veáis las aplicaciones de la solar térmica, y veis un paso más atrás y no solo son los paneles que van en los edificios, hay mucho más, ¿no? Y la verdad es que esto ya empezaba a tener cierta entidad de simulación, ¿no? Me molaba. Bueno, aquí salían unos números que hicimos. Bueno, ya veis los TIR del 51%, payback en 2 años, 5 años, o sea, productos de mercado. Vale, luego más inventillos te veo, 2 concentradores para Stirling híbridos, porque tienes calor y electricidad. El problema de la tecnología de Stirling, el problema ha sido los materiales, porque alcanzan mucha temperatura, entonces les está costando mucho desarrollo en cuanto a materiales, no en cuanto tanto a concentración. Pero bueno, más. Este es otro diseño de paneles. Daros cuenta de por qué tiene sentido el Fresnel. No sé si os lo habéis planteado, pero la concentración, como este caso, aquí tenemos el foco. Si yo tengo limitada esta distancia, lo que puedo hacer es cortar todo esto en trocitos y subirlo aquí, ¿no? Entonces me queda el mismo foco y un montón de cristales que reflejan en el mismo foco, pero la distancia es mucho menor. Al final eso es lo que hemos conseguido, ¿no? Entonces, este tipo de paneles que parecen ataúdes, pues ya, o sea, son productos de mercado, o sea, existen ya, pero vamos, yo no he visto muchos. Cambia la película por Efectivamente. Eso es lo que consigue Fresnel. que ahora pues en la construcción de cristal curvo. Ahora pues en la construcción porque no tiene ya donde se construye un cristal curvo ya. Bueno, el cristal curvo es muy sencillo, ¿eh? No es un problema. De hecho, nosotros hemos estado 2 años incubados en Repsol, ¿vale? Y éramos 7 proyectos, y uno de ellos a mí me gustaba bastante, era sustituir el cristal de los cilindros parabólicos
por el mismo material que se utilizan en los espejos de los coches. Lo bueno es que la tecnología de los coches es una industria súper agresiva, entonces los costes están bajísimos y aplicar eso a la concentración abarataba muchísimo. No sé cómo le irá ese proyecto, hace mucho que no hablo con ellos, pero a mí me parece una solución muy buena, sobre todo de cara a todas estas instalaciones que se rompen o que se rayan mucho. Sabéis que el problema de la concentración en el desierto es que la arena raya los cristales, entonces la sustitución de los paneles tiene que ser económica, o interesar por lo menos. Entonces, este tipo de soluciones iba en este sentido. Y a mí el problema que le veo a esto es sobre todo que, bueno, mecánicamente está resuelto, por supuesto, pero que cada una de estas láminas tiene que tener una posición diferente. Entonces eso complica porque una cosa he aprendido diseñando seguidores solares, lo único que se rompe es lo que se mueve. Si hay que tirar un rubio pesado, pero es cierto. Vale. Bueno, aquí más casuísticas, más tecnología. En Lérida había un investigador que trabajaba bastante esto, lo intentó meter en edificios y yo creo que no, yo no he visto ningún caso todavía. Bueno, yo creo que por hoy no avisamos todo. En este caso hay mucho